Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ana Yaneri Martínez. Me encuentro aquí con el doctor en teología, profesor Santo Félix Aquino. Estamos tratando un tema y muy interesante que nos será de grandes bendiciones en nuestra vida. Aquí le presento al doctor. Muy bien, muy buenas tardes, muy buena noche, señora Ana. Estamos aquí compartiendo y yo me siento muy bien estar compartiendo esta reflexión y estoy seguro que será del interés de todas las personas que puedan compartir y escuchar esta pequeña conversación, este pequeño coloquio, porque estos temas respecto al universo, la creación del universo, la relación de por qué existe este universo y muchos otros temas como la existencia de Luzbel, por qué existe Luzbel, si Dios es un Dios poderoso, justo y bueno, por qué razón creó un ser que él sabía que se iba a convertir en Satanás y que posteriormente iba a ser el causante de todas las desgracias, los fracasos, los dolores y los sufrimientos que la humanidad está sufriendo y ha sufrido y va a seguir sufriendo. Entonces, es de suma importancia poder hablar de este tema porque precisamente el punto neurálgico es que la gente concibe a Dios como bueno y poderoso y entonces, siendo bueno y poderoso y justo, haya creado un mundo en el cual hay tanto sufrimiento y un ser que él sabía que se iba a terminar convirtiendo en una cosa mala y como quiera lo hizo. Eh, Profesor, ¿qué fue lo primero que él creó? Explíquenos. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque esa pregunta que usted hace me permite a mí abrir la puerta de este tema tan complejo, porque lo primero que Dios creó fue eh, un universo. Lo primero que Dios creó fue el universo. Ahora, la pregunta más fundamental debería ser, ¿por qué causa Dios creó el universo? ¿Verdad que sí? Esa es la pregunta que, Claro, porque yo me pregunto, ¿qué necesidad él tenía? bueno, perfectísimo esa pregunta que usted dice, porque si Él es Dios, no debe de necesitar nada. Dios es la plenitud. Dios es la perfección esencial y absoluta. Entonces, ¿por qué hizo un universo si Él es pleno en sí mismo? Así es que esa pregunta suya tiene toda la valía y la aquiescencia del lugar, porque ¿por qué razón? Bueno, y oportunamente a esa pregunta que usted hace, grandes mentes en diferentes épocas, por ejemplo en el siglo XVIII y en el XIX, se preguntaron grandes mentes del mundo de la filosofía, hablando aquí personajes como Leibniz, eh, ¿por qué existe algo en vez de nada, verdad? Y luego esa misma pregunta la refresca, la restrae, ¿verdad? La refresca otra vez en el siglo XX, uno de los pensadores más grandes del siglo XX alemán, Martin Heidegger. Y él dice en ese libro de Ser y Tiempo, pregunta Martín y dice, ¿por qué existe algo en vez de nada? O sea, no siempre existió un universo. Entonces, ¿por qué existe un universo en vez de que no exista nada? Porque ocurrió muchísimos millones de años que no había nada. ¿Por qué tuvo que comenzar a existir algo? Esa es la pregunta del siglo, esa es la pregunta del millón. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es que comenzó a existir un universo a causa de un sueño que tuvo Dios. Dios tuvo un sueño y
y tuvo una imaginación, Dios tuvo un deseo, una idea, y esa idea le surgió a él precisamente a causa de la naturaleza simple de su ser. O sea, Dios es el amor, Dios es la vida, Dios es la conciencia, la inteligencia, la luz y la verdad. Y por él ser amor, su naturaleza es amor puro, agape, ¿verdad? Así es. Bueno, pues entonces él tenía la necesidad intrínseca de compartir. Fíjese, ponga atención al cuidado de la palabra como la uso, ¿eh? Digo que él sintió la necesidad de compartir de lo que él tenía con otras entidades, con otros seres. No fue que tuvo necesidad de algo para él completarse y hacerse pleno. No, eso no fue así. Así es que lo que ocurrió es que él tenía la necesidad de dar de lo que él tenía, sacar de él para dar y compartir con los demás. Y entonces ahí fue que pensó en la creación de seres que a lo que él pueda compartirles su gloria, compartirles de sus riquezas. Y entonces a causa de ese sueño, de esa idea que él tuvo, entonces procede a crear un mundo físico. Y en primer lugar, entonces, él comenzó a crear en el cielo, aquí en la tierra. Explíquenos bien. Gracias, perfecto, muy bueno. Usted es una muy buena panelista, usted es una buena periodista y entrevistadora. Yo la felicito porque usted encamina muy bien el tema. Bueno, fíjese, lo primero que él creó fue el espacio, el ambiente donde él iba a desarrollar su proyecto cósmico. Estoy hablando del universo. Y como dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, en ese primer día de Génesis 1, dice que Él dijo, sea la luz. Y cuando dice la Biblia que Él dijo, sea la luz, no fue solo una expresión luminosa que se dejó ver, sino que la expresión de luz que se dejó ver no fue la luz del sol, porque ese sol fue hecho en el cuarto día de la creación, sino que esa luz que se vio fue el nacimiento, el origen del universo físico. Estoy hablando de un hecho que ocurrió hace 13.700 millones de años. Entonces, en ese destello de luz, no solo se emitió luz. La energía se expresa en tres formas. Se expresa en luz, calor y movimiento. Bien. De forma entonces que en ese momento del nacimiento del universo, hubo la concentración de energía a una temperatura tan alta que la física la calcula 10 elevada a la 40. Yo le estoy hablando a usted de un número sumamente mayúsculo y que casi no cabría en una sola cifra. Estoy hablando de una temperatura a que llegó esa concentración inicial, la cual produjo una explosión conocida como Big Bang y que dio a luz tres elementos fundamentales para la creación del universo. Estoy hablando de materia, espacio y tiempo, simultáneamente. O sea, ya existían los ángeles, profesor, Por a ese supuesto, momento. imposible, ¿Qué imposible. fue lo que él creó primero? Los Bueno, ángeles. una vez que hace ese universo, como dice la Biblia, y qué bueno que usted hace esa pregunta tan puntuales como usted la hace. Ojalá todas las entrevistas que me hagan sean personas así tan
tan puntuales como usted. Porque mire, cabe aquí hacer una aclaración, y es que la Biblia dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted lo lea así, en un solo verso y en una sola línea, y usted pudiera pensar que Dios hizo arriba una cosa y abajo otra. Sin embargo, no fue así. En el principio, en la creación del universo, se hicieron los cielos. Pero la otra parte de la oración no se hizo sino 9.000 millones de años después. O sea, la Tierra. Lo primero que existió fue el universo. Ahora, lo segundo que Dios crea después de hacer el universo es el personal de trabajo de su proyecto cósmico en su universo. ¿Cuáles son esos? Me estoy refiriendo al ejército celestial. Ok, bien, me está hablando de los ángeles. Esa es la palabrita o el término que hay que corregir. Porque el 95% o 98% de toda la sociedad, cuando piensa en la población de los seres que pueblan el cielo, se refieren a ángeles y creen que todo lo que hay en el cielo es solamente ángeles. Y es todo lo contrario. Los ángeles son solamente una sola género, una sola especie de todos los seres que hay allá arriba. Allá arriba, todo el ejército está compuesto por 9 diferentes órdenes. Y una sola de ellas son ángeles, que son los más pequeños a propósito. Pero existen 8 órdenes diferentes que no son ángeles y que no se deben denominar ángeles, porque la palabra ángel en el original lo que significa es mensajero, enviado. Y los demás seres no son mensajeros, no están para llevar mandado ni traer misivas, sino que tienen otras funciones locales allá mismo en el cielo y otras que se dirimen en el universo. O sea, eso sería como el ejército, profesor, aquí, que van por niveles. Magnífico, perfecto, así mismo es, así mismo es. O sea, si me permite, mire, a causa de el desarrollo del proyecto cósmico de Dios, Dios creó diferentes tipos de órdenes de seres, de criaturas. Por ejemplo, lo más grande que Dios creó en el cielo son los serafines. Después de los serafines van los querubines. Después de los querubines van los tronos. Después de los tronos van las potestades. Después de las potestades van las virtudes. Después de las virtudes van los principados. Después de los principados van los arcángeles. Después de los arcángeles, por último, entonces los ángeles. ¿Se da cuenta? Entonces me dice que cuando dice y creó Dios los cielos y la tierra, ¿cuál fue la segunda cosa? Explíquenos bien ahí. Sí. Es decir, los ángeles quedan en segundo lugar de la creación. No, en segundo lugar no. Sí, en segundo lugar, cuando usted dice los ángeles, me estoy refiriendo más bien, usted quiere significar la creación celestial. Exacto. Eso, porque no son los ángeles, sino la creación celestial. La creación celestial. Eso. Después que Dios crea ese ejército de seres de diferentes órdenes, como termino de decirle, entonces Dios le da un paseo a todo su ejército celestial, le da un paseo por el universo, ¿verdad? Como una especie de agradarlo, de gratificarlo, ¿verdad? Es ahí en el libro de Job, capítulo 34, donde dice que mientras Dios entonces hacía otra creación fuera del universo, hacía otra creación, entonces los ángeles de Dios, las estrellas del cielo, lo alababan, haciendo alusión a los ángeles y a todos los seres celestiales. Dígame usted. O sea, fue como que él le dijo, vamos a darle un paseo, que eso no se queda aquí. Exacto. En el universo. Perfecto. Vamos a mostrarle también. Así es. Lo que yo estoy preparando en otro. Sí. Y entonces es ahí que ellos ven la majestuosidad de la creación de Dios.
Y entonces ellos comienzan un coro celestial de adoración al único creador que existe. Sí. Ya vamos por la tercera parte de la creación. Sí, sí, porque después de Explíquenos la... bien para que nos explique bien en el orden cómo él fue haciendo las Sí, cosas. sí, sí, porque la razón de ese paseo que él hace es porque, fíjese, ya esos seres están creados, pero hay una situación y es que esos seres no pueden ver a Dios. O sea, ninguna cosa que comienza a existir puede ver y degustar a Dios. Como nosotros vemos la cosa, como ejemplo, nosotros vemos la naturaleza, vemos la lluvia, el agua, el sol. No, ellos no pueden ver a Dios. Ellos saben que Dios existe, pero no la pueden ver. Entonces ya vamos por la tercera creación. Y entonces es ahí que lo invita a un paseo y cuando salen a ese paseo, él decide entonces crear la última cosa material. Estoy hablando de que a los 9.000 millones de años del universo haber comenzado a existir, entonces decide crear un planeta singular donde va a existir la vida. Estamos hablando de... Estoy hablando de lo que se conoce en astronomía y en física como el planeta azul. El planeta azul es un planeta dinámico que está vivo y que es el único conocido que mantiene la vida por más de 3.000 millones de años. El planeta Tierra. De forma entonces que esta es la tercera creación suya, su tercer acto creativo, ¿verdad? Bien, una vez que Dios crea la tierra, la denomina Monte Santo de Dios. Y entonces sube de nuevo con su ejército de seres celestiales y procede a cerrar con broche de oro su acto creador, su acto creativo. Y entonces concerta una fiesta allá en el cielo, según Ezequiel 28, capítulo 28, verso 12, concerta una fiesta. Oh sí, profesor, ¿y para qué él hizo esa fiesta? Para crear su obra maestra. Bien. Pero en el orden espiritual. O sea, la última material fue la Tierra, que tiene 4.000 millones de años de creada. Pero la última a nivel espiritual, entonces la creó y él la denominó su obra maestra, el sello de la perfección. Y llevaba como nombre el sello de la perfección. Luzbel. Ah, bien, estamos hablando ahí, es que ya... Luzbel, lo denominó Luzbel. ¿Usted sabe lo que significa Luzbel? Sí, profesor, sí, de eso estamos hablando y de ahí era que queríamos que usted nos explicara verdaderamente con qué plan fue que lo creó. Bien, lo primero que tenemos que saber es que la palabra Luzbel, el nombre Luzbel, lo que significa portador de luz. Lo segundo es que a ese ser que fue creado, Dios lo denominó el sello de su creación. ¿Usted sabe lo que significa denominar una cosa sello de la perfección? Era lo más perfecto que existía en ese Lo momento. más perfecto de todo lo que él había creado. Sí, ¿Qué significa eso? Que si él había puesto sabiduría, inteligencia, belleza en los demás seres, en Luzbel estaba todo concentrado. El grado más alto de belleza lo tenía él. El grado más alto de sabiduría lo tenía él. El grado más alto de inteligencia lo tenía él. Él concentraba todos los grados de perfección de todos los órdenes. De esos seres celestiales. De los seres celestiales. Bien. De forma entonces que estamos hablando de un ser completamente singular, particular y excelso.
Bien, profesor, pero él puso, o sea, él quiso exhibir. Sí, Como él no se podía ver, no lo podíamos mirar, sí, porque usted me explicó que ni los ángeles, ni los serafines, ni los querubines han visto su rostro. Entonces él quiso exhibir como cuando, por ejemplo, hay una modelo que exhibe los vestidos de perfecto, una casa. perfecto. Él quiso poner un poquito, o sea, me imagino un Sí, sí, poquito. sí. Explíquenos Magnífico, bien. magnífico. Mire, usted hace pregunta que, porque alguien dijo, la inteligencia de una persona no depende de lo que dice, sino del tipo de pregunta que logre hacer. Y entonces así yo a usted la felicito, porque precisamente Sócrates, uno de los sabios de la antigüedad de Grecia, tenía un método llamado la mayéutica y consistía en eso, en hacer preguntas para que sean las personas que saquen de adentro de sí mismo las respuestas y de esa forma se den cuenta si eran sabios o no lo eran. Así es que yo la felicito. Pero, profesor, esa luz era permanente en las piedras, en todas esas cosas, es decir, esa presencia permanecía sobre ese ser. Lo primero que debo decirle es que son varios puntos. Lo primero es por qué razón se tuvo que crear ese tipo de ser. Es lo Sí. primero. Lo segundo es por qué o para qué se creó. Y lo tercero es qué terminó pasando con ese ser. Bien. Bien, lo primero es que en Juan, el Evangelio según Juan, dice Jesús que a Dios nadie lo ha visto nunca jamás. Ni en la tierra ni en el cielo nadie ha visto a Dios jamás. Nunca, ni lo han visto, ni lo están viendo, ni lo van a ver. Nadie puede ver a Dios jamás, ni siquiera los seres que están en el orden espiritual, porque es que Dios no tiene cuerpo. Es que Dios es incorpóreo. Dios es lo único que existe simple en esencia. No es fácil para la mente humana digerir el concepto de simplicidad en esencia. Pero, profesor, ese ser no pudo soportar tanta belleza, fue porque, Usted pudiera decir, y estoy seguro que alguno de los que están escuchando esta reflexión pudiera decir, que un Dios todopoderoso, sabio, inteligente, justo y bueno, sabiendo que ese ser es imperfecto y que es falible, como quiera lo creó con todas las cualidades con que lo hizo, e incluso la misma Biblia dice que por causa de las cualidades con que fue hecho, fue que él terminó corrompiéndose. ¿y por qué lo creó? Explíqueme. Esa es la pregunta de todos los millones. Mire lo que pasa. Dios no es injusto. Lo que pasa es que a causa de la necesidad de la creación espiritual de Dios, Él tenía que hacer, por necesidad de ellos, un ser en el cual o a través el cual Él pueda reflejar, manifestar, comunicar su gloria a toda la demás creación. Bien, profesor, pero antes de que Lucifer existiera, esos ángeles, esos serafines, estaban sintiendo la gloria del Señor. Entonces, ¿por qué le exigían que le hiciera algo? Bueno, Explíquenos esa bien. pregunta vale todo el dinero del mundo. Lo que pasa es que, míreme, eh, el único perfecto en esencia es Dios. Los seres creados no son perfectos. Entonces los seres creados necesitan ver, tener una referencia visible, digerible por su grado de inteligencia. Entonces, como ellos no pueden digerir a Dios porque Dios no se ve, Dios le creó un ente digerible que ellos sí puedan entender en los diferentes grados de inteligencia que ellos tienen. Y es por eso que tuvo que crear un ser para poner en ese ser cualidades particulares de referencia de altitud, referencia de gloria,
a través y por la cual Él pueda comunicar y transmitir esos niveles de gloria a esos ángeles y a esos seres celestiales que no podían verlo a Él. Yo no sé si me estoy dando a entender en este punto. Bien, eso ¿Usted me está entendiendo? yo le estoy comprendiendo perfectamente, pero quiere decir que esos ángeles vieron la formación de ese ser en su presencia. Sí, los ángeles lo vieron cuando él estaba siendo creado y vieron cuando lo acabaron. Es como cuando usted ve que comienza un artista, toma un lienzo y lo va preparando y comienza a hacer la mezcla de colores y comienza a hacer un paisaje y también ve cuando lo termina. Todo el ejército celestial vio el inicio, el proceso y la conclusión de cómo Dios creó a ese ser. O sea, que eso no le llegó por arte de magia, que ellos pudieron creer. Ese era el que estábamos adorando, ¿no? Imposible, o sea, ninguno de los seres celestiales podía terminar adorando a ese ángel, a ese ser. ¿Por qué razón? Porque, número uno, Él lo creó en su presencia. O sea, ellos tenían la constancia de que ese es un ser, permítame casi decir, pequeño, menor que ellos, porque ya ellos existían cuando Él lo creó. Terminó siendo más grande por el grado, por el nivel en que fue creado y por las cualidades que se le dio al ser creado. Pero es que ellos vieron cuando él nació. Es como, es como un ejemplo, los hijos mayores de una familia que ven el nacimiento de un hermanito menor. Bien. Entonces esos hermanos mayores nunca van a respetar al hermano menor porque que ellos lo vieron. Ya ellos estaban adultos cuando ese niñito nació. Y eso es lo que ocurre en el caso de este nacimiento. Ahora bien, ¿cuál es el punto fundamental aquí? Número uno, ¿por qué Dios tuvo que hacerlo a él después de tener toda una pléyade de millones y millones de seres celestiales? Por la necesidad de los seres celestiales, número uno, y número dos, por otro punto que no lo voy a mencionar ahora porque no toca en el tema, pero hay una segunda razón por lo que Dios creó a ese ser tan peculiar, tan especial, tan singular. Bueno, pero quedándome allá mismo en el contexto celestial, mire lo que pasa. Cuando Dios creó ese ser, dice que lo vistió y tachonó todo su vestido con todas las diferentes piedras preciosas. Y la misma Biblia en el capítulo, 10, el capítulo 28 del 12 al 17 explica, del libro de Ezequiel, explica todas las piedras preciosas que se utilizaron para tachonar su vestido. Sí, bien, profesor. Y decía que habían luces, colores que salían de esas piedras. Perfecto. Dice que fue cubierto con piedra de jaspe, de cornalina, de topacio, de crisólito, de amatista y toda la clase de piedras preciosas y deseables. Ahora la pregunta y el misterio está escondido aquí en lo siguiente. Cada una de esas piedras tiene un tono, un matiz de color diferente. Entonces, en el cielo o en lo espiritual, el color es un lenguaje. Entonces, cuando la gloria de Dios se manifestaba, póngale atención a esto, por favor. Cuando la gloria de Dios se manifestaba y esa gloria de Dios llegaba al vestido de ese ser, se refractaba la gloria de Dios, se derivaba, se caía la gloria de Dios a todos los diferentes seres vivientes del universo. Ahora ya no solo del cielo, sino del universo. O sea que no hablaban. Permíteme a ver si yo me doy a entender. Mire, cada una de esas luces que emitían esas piedras preciosas
le hablaba a un tipo de ser en diferentes frecuencias que viven. Por ejemplo, los insectos viven en un nivel de frecuencia muy diferente a los animales. Los animales viven a un nivel de frecuencia muy diferente a los animales acuáticos. Los animales acuáticos viven en un nivel, en una frecuencia diferente de las aves que vuelan en el. Así, por ejemplo, usted me está entendiendo. Por ejemplo, usted no entiende lo que dice una hormiga, ni usted entiende No. lo que dice un insecto, pero ellos se entienden, ellos tienen una forma de Así es. comunicarse. Bueno, pues cada una de esas piedras, cada uno de esos colores que emitían esas piedras cuando se manifestaba Dios, le comunicaba al universo entero de todos los seres vivientes que hablaba, que vivía en el universo. Usted ha podido entenderme. Por esa razón fue que Dios lo creó, con ese nivel de distinción y de dignidad. Ahora, ¿dónde está el peligro más grande? El peligro más grande está en que ese ser nunca valoró el nivel de dignidad con que Dios lo creó. Pero bien, profesor, ¿ese ser se quedaba con ese nivel o era como cuando, por ejemplo, tomamos una bombilla, la apagamos y automáticamente la apagamos, se le va la luz? No tiene madre. Esto es lo que usted está diciendo ahí, no tiene madre. ¿Por Eh, qué razón no tiene madre? Porque usted lo que está diciendo es precisamente lo que ocurrió en la persona de él. Él creyó que él era glorioso en sí mismo y él no era más que un medio, no un fin. Él era un medio, porque el verdadero fin era lo que Dios comunicaba a través de él. Él era un vaso, una vasija, pero él se creyó que la gloria que Dios comunicaba a través de él o era de él. Y por esa razón fue que en ningún momento él le dio la gloria a Dios, sino que se creyó que él era el grande y entonces dice la Biblia que por la intensa comunicación, por la intensa relación que tenía él con el ejército celestial, corrompió su santuario. pero esa presencia él tenía que adorar para que descienda. Pero es que escúcheme, él le debía adoración, honra al que lo hizo. Es decir, perdóneme, profesor, es decir, que eso es igual que después automáticamente se le pasaba, él era un ángel, vamos a decir, él tenía su vestuario, claro que sí, estaban los ángeles, pero ese vestuario perdía el brillo. Lo que usted está diciendo es algo parecido, perdone el ejemplo que vamos a poner, pero lo que usted me está diciendo es algo parecido a lo que pasó con el burrito donde entró Jesús un domingo a Jerusalén. Dice que cuando Jesús venía entrando en un burro joven que no había sido usado todavía por nadie, entonces la gente cortaba ramas de los árboles y hacía una alfombra de árboles en el camino y gritaban Hosanna, Hosanna al Hijo de David, dándole gracia al Hijo de David que venía en nombre de Dios. Al otro día, el lunes, ese mismo burrito entró a la ciudad, pero él no vio a nadie que le aplaudía ni le daba odas, no le daba ningún tipo de gloria ni de reconocimiento, porque el domingo él creía que era a él que le estaban dando todas esas alabanzas. No era a él que le daban esas alabanzas, sino a quien estaba encima de él. Y eso le pasó a Luzbel cuando se creyó la película. Él creyó y así lamentablemente hemos visto que lamentablemente le ha pasado a muchas personas que Dios lo utiliza en algún campo, en la predicación, en la alabanza, en el canto, en diferentes áreas del ministerio. Y ellos llega un momento que creen que ellos son lo grande y se roban la gloria de Dios. No le dan la gloria a Dios y entonces
lamentablemente, dice la Biblia, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces dice la Biblia que a los altivos Dios lo ve de lejos. Pero mire cómo es, profesor. Esos ángeles que vieron que le crearon ese ser, que tenían que llamar la presencia. Entonces explíqueme, porque dicen que él no vino solo. Eso es, mire. ¿Cómo esa persona, cómo esos ángeles pudieron ser No engañados? solo ángeles, hubieron que ser las cosas que la pobre gente, la mayoría de las personas creen que lo único que se Bueno, contaminó con la rebelión de Luzbel fueron los ángeles, pero no. De las órdenes que le mencioné ahorita, de los únicos que no se contaminaron fueron de los serafines, después de todos se contaminaron. O sea, de todas esas potencias que hay en el cielo, también se contaminaron y se aliaron, se unieron con Luzbel en una rebelión contra Dios. En Isaías 14, verso 12 en adelante, dice la Biblia que, primero, no le dije ahorita que cuando Dios creó esa tierra original de Génesis 1:1, ¿verdad? A los 9.000 millones de haber existido, comenzado a existir el universo, 9.000 millones de años después, Dios creó el universo. Dios creó el universo. Perdón, Dios creó la tierra. Y cuando Dios crea la tierra, entonces pone a ese ángel a ese ser que había creado, lo coloca ahí en ese monte santo suyo. Desde ese monte santo suyo, Dios le da permiso a que él se compasee en todo su universo. estamos hablando de Luzbel. Sí. Todavía él no se había revelado. No, todavía. Okay. Es un ángel, el más alto de Dios. Perdón, o sea, ángel no, un ser celestial. Ese ser celestial, Dios le había dado permiso que mirara la tierra. No que mirara, sino que se compasee en el universo entero. ¿Por qué? Porque Dios comunica su gloria a través de él. Y es por eso que tiene que estar en todos los espacios. Porque cuando Dios se manifiesta y la luz de la gloria de Dios llega a su vestido, cada uno de esos colores le comunica al universo. Sí, bien, porque me había comunicado ahorita, me habían comunicado que cuando el Señor dijo que creó los cielos y la tierra, él vino y con los ángeles. Sí. Después vino y creó ese ser. Entonces ya a ese ser le da autoridad para que también camine y mire. Por supuesto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado, dice Isaías 14, del 12 en adelante, que él tiene un pensamiento. Le llega un pensamiento y dice: un día subiré a lo alto, más arriba de las estrellas, de las nubes, y subiré hasta el monte del testimonio, allá en el cielo, y estableceré mi trono ahí. Y entonces seré semejante al Altísimo. Porque como él se creyó la película de que él era el verdadero portador de la gloria, él no entendió que era un medio, sino que él era glorioso. Y él veía estos ángeles, esos serafines. Él quería que también le den un poco de adoración a él. Él quería que la creación de Dios también lo adore a él. Pero mire la justicia de Dios. Dios es tan justo que como ese ser no podía ser adorado, porque precisamente Dios lo creó en medio de todo el ejército celestial para que todo el ejército celestial tenga constancia de que es una creación de él. Así es. No lo dejó en el mismo cielo para no provocarlo a celo. Lo mandó afuera del cielo, aunque él tenía acceso al mismo cielo, pero no vivía ahí. ¿Usted me está entendiendo? Sí, bien. O sea, para que usted pueda ver la justicia y la misericordia y el amor de Dios.
Dios no lo dejó allá mismo, lo envió a vivir en el monte santo suyo, aquí en la tierra original de Génesis 1:1. Ok, antes de que él se revele. Sí, y es estando aquí abajo en la tierra que él dice, un día subiré. ¿A dónde va a subir? Más arriba de las nubes. ¿De qué nube? Estamos hablando de este cielo, del cielo terrestre. Sí, bien. Allá arriba en el tercer cielo no hay nube, ni hay estrella, ni hay sol, ni hay luna. Está hablando de aquí, del cielo terrestre de aquí. O sea que y dice, estando aquí abajo, dice, un día subiré más arriba de las nubes, de las estrellas, y subiré al monte del testimonio, al lado del norte, allá en el cielo. O sea, cuando él dijo eso, él estaba aquí abajo en la tierra. Ok, bien. Ya comprendo. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son sus intenciones cuando ponga su trono en el monte del testimonio para ser semejante al Altísimo? Lo que anda buscando es que se le adore a él como adoran al Altísimo. Bueno, pues Dios lo deja tranquilo a ver si se arrepiente. Pero en vez de arrepentirse, lo que hace es, Apocalipsis capítulo 12 dice que sube allá arriba y con su cola arrastra la tercera parte del ejército celestial. O sea, subió al cielo y contaminó al cielo. Le comunicó su proyecto de rebelión al ejército del cielo y 25% de ellos le dijo a él, cuenta con nosotros, nos vamos a rebelar contigo. Es decir, que Él se creyó en un momento determinado que podía luchar con Dios. Fue y buscó un ejército y se armó y echó la guerra contra Dios. Y cuando Dios vio que él subió allá arriba e hizo eso, entonces dice Ezequiel que Dios sacó fuego de adentro de él y lo consumió a él mismo. Lo expulsan del cielo y lo meten preso en el fondo del abismo. Es decir, lo meten preso en el fondo del océano original que estaba en el mismo lugar donde él tenía su trono, aquí en la tierra. ok, yo él estaba en la tierra. O sea, el lugar que le sirvió de casa a él ahora es su cárcel. Pero más al fondo. En el fondo, en la parte más baja. En la parte más. ¿Qué significa que lo hayan tirado en la parte más baja, estando él en la parte más alta, dándole un mensaje de fracaso, porque ha descendido y todo el que desciende cae de lo alto? Es por eso que dice Jesús en el Nuevo Testamento, yo vi a Satanás descender como un rayo del cielo. Mire, lo bueno y lo grande continúa en la próxima serie que vamos a desarrollar, porque ahora en la próxima serie vamos a decir qué ocurre con ese ángel rebelde, con ese ser rebelde que meten preso en el fondo del abismo. Y también qué sucede con esos que fueron engañados, profesor. Y con todos los demás seres celestiales y los ángeles que fueron engañados y que fueron expulsados del cielo junto con él. Así es. Eso lo vamos a continuar en la próxima alocución que tengamos, que viene siendo la parte 2 de este mismo tema, respecto a la creación, la razón de la creación del universo y de Satanás. Gracias. En un día de verdad. Entonces, sí, su programa se conoce como Un Día de Verdad. Entonces, Amén. mire qué bonito que su programa se conoce como Un Día de Verdad y justamente estamos revelando cosas que son muy exclusivas, ¿verdad? En este Día de Verdad que es el programa suyo. Bueno, pues bendiciones para todos y muchísimas gracias por su invitación. Amén. Muchísimas gracias a todos.